Una vez más damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de continuar hasta esta hora aquí en esta carpa, en esta conferencia, que supongo que después de este mensaje, entonces sí la conferencia termina, ¿verdad? Aunque ya empezaron a desmontar la parte eléctrica, entonces no puedo llegar hasta la noche porque entonces no vamos a ver nada. Bien, hermanos y hermanas, hemos estado hablando a través de estos días sobre los dones milagrosos o algunos dones milagrosos, y en realidad solo hemos hablado un poquito de milagros o el don de milagros y el don de lenguas, y no hemos hablado nada del don de sanidad. Pero determinamos hablar solamente de estos tres dones porque son los que más se están mal utilizando y son los que de manera equivocada o errónea lo están usando como fuente de recurso económico. Muchas personas se han enriquecido bajo el estandarte de milagros y sanidades y lenguas. Y a todos los comerciantes de la religión y a los que tienen la piedad como fuente de ganancia, les ha ido muy bien económicamente, engañando a muchos ingenuos. Y desafortunadamente, aún muchos cristianos verdaderos de iglesias sanas han sido arrastrados por este tipo de personas. Bueno, el apóstol Pablo lo dijo claramente: y muchos seguirán sus disoluciones. Y es lo que vemos hoy. A veces yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que la gente pueda creer semejantes locuras o semejantes tonterías en relación a tantas cosas supuestamente milagrosas que se nos quieren hacer creer? Pero el apóstol Pablo ya lo dijo por adelantado: muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, para saber realmente si lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo y lo que estamos oyendo está de acuerdo a la palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios. Cuando usted oye o ve o lee cualquier cosa en relación a Dios, la iglesia o la palabra de Dios, pregúntese: ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Ayer estábamos hablando acerca del don de lenguas. Y así rápidamente mencionamos que hay únicamente 4 ocasiones cuando Dios le dio a los humanos temporalmente el poder de hablar idiomas reales existentes sin nunca haberlos aprendido ni estudiado. Y se dio en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Se dio en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Se dio con los seguidores o discípulos de Juan en Hechos capítulo 19. Y se dio en la iglesia de Corintios, capítulo 14 de Primera de Corintios. Es donde encontramos esa enseñanza. 4 ocasiones. En las primeras 3 ocasiones, evidentemente, todos hablaron en lenguas. En esas primeras 3 ocasiones, únicamente esa vez hablaron en lenguas. Pero a diferencia en la iglesia de Corinto, no todos hablaban en lenguas, sino unos pocos. Y estos pocos que hablaban en lenguas, al hablarlo, tenían que llenar ciertas reglas o requisitos que Pablo establece. Uno de ellos: tenía que haber intérprete en la iglesia para que el que tenía el don de lenguas pudiese hablar. La otra regla: tenía que hacerse por turnos.
Y si no había intérprete, dice Pablo, que se calle en la congregación. También Pablo menciona que el que hablaba en lengua sin intérprete es como si habla al aire. Y que el que hablaba en lengua se edifica a sí mismo, entonces no había un beneficio colectivo para toda la iglesia. Y en esta oportunidad, continuando con nuestro tema, que no vamos a terminarlo, pero espero que lo que veamos nos ayude. Y si tiene manera de adquirir el estudio, sería lo mejor. Nuestro deseo es que estas notas lleguen a cada creyente verdadero para que estudie y se dé cuenta en realidad qué es lo que la Escritura enseña. Y quiero animarle a pensar en 5 errores de los supuestos habladores de lenguas de hoy. 5 errores de los supuestos habladores de lenguas de hoy. El primero de estos errores es este: creer que las lenguas de hoy son idiomas de ángeles. Cuando usted habla con una de estas personas que supuestamente habla otro idioma, se va a dar cuenta que va a escudarse en el hecho de que lo que habla son idiomas angelicales, un lenguaje de ángeles. Y mal utilizando y mal aplicando, Primera de Corintios el capítulo 13, donde Pablo dice: si yo hablase lenguas angélicas. Mal utilizando esa porción de las Escrituras. Ahora, en realidad, cuando los ángeles hablaron en cualquier época de la historia, ¿hablaron en idiomas desconocidos? ¿Ocuparon ellos que alguien interpretara el mensaje que daban a la gente a quien hablaban? No, hermanos. A través de toda la historia y todos los datos bíblicos en donde los ángeles hablaron, lo hicieron en los idiomas de las personas a las cuales tenían que hablar. Si eran hebreos a los cuales hablaban, los ángeles entonces usaban el hebreo. Si eran los que hablaban, a los que les iban a dar el mensaje conocían el griego, entonces los ángeles hablaban en griego. Si a quienes le iban a dar el mensaje hablaban el arameo, entonces los ángeles hablaban el arameo. En todas las ocasiones en donde Dios utiliza ángeles para darle mensajes a los seres humanos, los ángeles hablaron el idioma de los humanos. Nunca necesitaron intérpretes. Y nomás vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 16, versículo 7, 9 y 10. Génesis 16, versos 7, 9 y 10. Dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Verso 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. 3 veces allí el ángel habla a la mujer, a Agar en este caso, y habla en el idioma que Agar tenía, que Agar entendía. Y en las otras ocasiones siempre va a ver que los ángeles hablaron el idioma de los humanos. En el Nuevo Testamento también, en Mateo, por ejemplo, capítulo 2, cuando se le habla a José, el esposo de María, el ángel habla el idioma de aquel a quien le va a dar el mensaje. Y así es en todos los casos. Entonces, lo que ahora, la bulla que escuchamos a veces en la radio y en la televisión, que le dan el nombre de lenguas, no tiene nada que ver con lenguajes angélicos o con lenguas de ángeles. Segundo error.
es que las pronunciaciones de lenguas, supuestas lenguas de la actualidad, son, hermano y hermana, sencillamente una confusión de sonidos vocálicos repetidos. Esa es la definición más clara que podemos darle a la bulla que se escucha, que ellos le llaman don de lenguas. Sonido, confusión de sonidos vocálicos repetidos. Cuando usted trata de escuchar algo así, va a ver que repiten la frase 3, 4 y 5 veces y es la misma frase. Y luego le hacen una pequeñísima modificación que al final viene a sonar igual. Eso es lo que tenemos en nuestro medio, a lo cual le han dado la calificación de don de lenguas. Confusión de sonidos vocálicos repetidos y nada más que eso. En segundo lugar, esto a lo cual ellos le llaman don de lenguas no es verdad. ¿Por qué razón? Porque carece de 3 cosas elementales que tienen todos los idiomas. Ese sonido, esa bulla, esas palabras, esa tergiversación de palabras carecen en primer lugar de una estructura verbal. En segundo lugar, carecen de un sistema lingüístico. Y en tercer lugar, carecen de reglas gramaticales. 3 cosas elementales que tienen todos los idiomas. Y toda expresión de un idioma o de un dialecto va a basarse bajo esos 3 principios. Y cuando usted procura someter esas frases o esas palabras o esos sonidos a estas normas, en realidad usted se da cuenta que ahí no hay nada de eso. Porque sencillamente es confusión de sonidos vocálicos repetidos y nada más. Tercer error de los supuestos habladores de lenguas de hoy: creer que hablar en lenguas es una prueba o evidencia de tener la salvación. Dicho de otra manera, según ellos, solamente aquellos que hablan en lenguas tienen la salvación de sus almas. La Escritura no enseña eso, hermanos. No lo enseña en ninguna parte. El hablar en lenguas no es prueba de ser salvo o de tener la salvación. ¿Por qué razón? Porque la prueba de tener la salvación es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Esa es la evidencia número 1 de ser verdaderamente salvo. No el hecho de si habla en lenguas o no. Si creemos que hablar en lenguas es la evidencia de ser salvo, entonces la iglesia de Corinto no eran todos salvos. Porque en Corinto no todos hablaban en lenguas. Eran unos pocos hermanos los que hablaban en lenguas en la iglesia de Corinto. Y entonces en otros lugares, si habían hombres que hablaran en lenguas, creyentes, entonces también los que no lo hablaban tampoco serían creyentes. Así que ese es un error muy claro en las Sagradas Escrituras, el pensar que si doy una confusión de sonidos vocálicos a lo que le llama lenguas, entonces es salvo. No, hermanos. Y mire, hermano, todo eso es una farsa. Todo eso es un engaño, es un invento. Puede haber cualquier significado, pero no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es la presencia del Espíritu Santo en el creyente la evidencia número 1 de tener la salvación. Hermanos, la salvación es divina. Esto significa que es de Dios. Él obra la salvación.
Y todo lo que Dios ha hecho en dirección o en torno al ser humano es con el propósito de salvar al ser humano. Y la salvación depende de Él, se origina en Él y se da por Él mismo. Es divina. Así lo expresó Jonás en el capítulo 2, la última parte del verso 9, en donde dice: la salvación es de Jehová. Pero también la salvación es eterna. Hermano amado, ¿qué es algo eterno? Bueno, hay dos conceptos correctos en cuanto a qué es algo eterno. El primero, es aquello que existe sin haber nunca tenido un comienzo y sin nunca tener un final. Eso es algo eterno. El primer concepto de eternidad es eso. Alguien que nunca ha tenido un principio ni nunca tendrá un final. Y ese concepto de eterno o de eternidad se le aplica única y exclusivamente a la deidad, a Dios. El segundo concepto es haber tenido un principio y no tener un final. Y ese concepto se aplica a nosotros, los seres humanos, y se aplica también a los ángeles. En todas sus categorías y en todas sus clasificaciones, ellos están dentro de eso. Entonces, nosotros tenemos una existencia eterna. Y por lo tanto también nacimos ya en el camino de la condenación eterna. Pero por lo tanto también tenemos la opción o la oportunidad de adquirir por la gracia de Dios la salvación que es igualmente eterna. El Señor Jesucristo es obrador de eterna salvación. Así lo presenta el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 y el verso 9. Él es el autor de la eterna salvación. Y hermanos, la salvación es tan eterna que aun y cuando usted y yo llegásemos a morir físicamente, seguimos siendo salvos. O sea, la salvación es tan eterna que aun cuando desaparezcamos físicamente, seguimos siendo salvos. Y eso usted lo encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y el verso 25. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar con él? Vivirá. Entonces la salvación, hermanos, es eterna. Nunca deja de ser. Desde el momento que nacimos de nuevo, nosotros somos, hermano, eternamente salvos. Nosotros somos, hermano, absolutamente salvos si nacimos de nuevo. Si solo levanté la mano o si solo hice una profesión de fe hueca o falsa, no nací de nuevo. Hermano, solo el que verdaderamente se convierte a Cristo es salvo. Solo el que verdaderamente nace de nuevo es salvo, y es salvo eternamente. Es salvo para siempre. Entonces la salvación es divina y es eterna. Dicho de otra manera, hermanos, una vez que la persona logró por la gracia de Dios responder positivamente al llamado de Dios y se arrepiente, se convierte a Cristo y nace de nuevo, a partir de ese momento a él se le atribuye
eternamente y para siempre la salvación absoluta de su vida. Hay algunos que creen que la salvación se pierde. Lo siento por ellos. Hay razones por las cuales algunos prefieren creer esto. En primer lugar, algunos creen que la salvación se pierde porque malinterpretan versículos de la Escritura que pareciera indicar que la salvación se puede perder. Los malinterpretan. La segunda razón, por ignorancia de la doctrina de la salvación, que el término teológico utilizado para esa doctrina es la soteriología. Ignoran la enseñanza de la Escritura sobre la soteriología o la salvación en todas sus dimensiones y divisiones que tiene. Y lo tercero es porque a muchos comerciantes de la religión y que tienen la piedad como fuente de ganancia, les conviene tener a su gente bajo la amenaza de perder la salvación. Imagínense hasta dónde han torcido las cosas, que han llegado al extremo de enseñar y de decir que el que no diezma pierde también la salvación, como si la salvación costase dinero. De la misma manera como han tergiversado la enseñanza sobre los diezmos, así también han tergiversado estos conceptos de la salvación. Les conviene mantener a sus seguidores bajo esa amenaza porque de esa forma aseguran también sus entradas económicas. Pero hermanos, también la salvación es incondicional. Una vez que el humano es salvado, es perdonado, se convierte en hijo de Dios, a partir de ese momento se le atribuye incondicionalmente la salvación. Incondicionalmente la salvación. Hay enseñanzas en la Escritura que nos muestran esa verdad. Hay ejemplos en la Escritura que nos muestran también esa verdad. La salvación, una vez que el Señor la da al ser humano, de allí en adelante no tiene ninguna condición para conservarse y mantenerse salvo. Ninguna condición, porque la salvación no es del hombre, la salvación es de Dios. La pregunta entonces que normalmente surge es esta: ¿y qué pasa entonces con un creyente salvo que fracasa en la vida cristiana? Que peca, que se degenera, que vuelve a la vida antigua. Ojo con lo que voy a decirle. Ojo con lo que voy a decirle, porque eso está en la Escritura. La salvación es un asunto, en primer lugar, posicional. Eso implica que descansa en lo que Dios hizo y dice en relación a otorgarle salvación a un hombre o a una mujer. Y allí no hay ningún tipo de condición. Claro está, hermano y hermana, todo verdadero creyente debe vivir una vida santa, una vida consagrada. Pero el pecado, hermano, después de haber venido a Cristo y haber nacido de nuevo y de haber sido convertidos en hijos de Dios, no nos quita la salvación. Seguimos siendo hijos de Dios. No perdemos la relación de padre a hijo. Perdemos la comunión, sí, pero la relación no. Porque los genes, si cabe el término, los genes espirituales de la deidad están ahora en la nueva criatura y no hay manera
de poderlo sacar. No hay manera. Claro está, el verdadero creyente que fracasa en la vida cristiana deshonra a Dios, aflige a Dios, avergüenza a Dios, pero no le quita el derecho de ser hijo. Aún literalmente hablando, un padre tiene dos hijos, por decir algo. El uno es un siervo de Dios y el otro es un siervo del diablo. ¿Quién es más hijo de este padre? ¿El que sirve a Dios o el que sirve al diablo? Son hermano y hermana igualmente hijos, porque llevan su sangre, sus genes. Claro está, el que sirve a Dios es un hijo que agrada a su padre biológico, y el que sirve al diablo entristece a su padre biológico. Pero la condición, el estado, la conducta y el comportamiento de ese hijo no le quita el hecho de que sea un hijo. Vamos a la Escritura. Recuerde, estamos pensando en este hecho, la salvación es incondicional. En el Antiguo Testamento tenemos un hombre llamado Lot. Lo recuerda, ¿verdad? Lo encontramos la primera vez mencionado en el capítulo 13 del libro de Génesis. Luego lo encontramos, creo, la segunda vez en el capítulo 19 del libro de Génesis. Y estos dos capítulos del Antiguo Testamento nos narran gran parte de la historia de este hombre, Lot. Cuando usted ve la historia de este hombre en el Antiguo Testamento, basado en esos dos capítulos, no hay mucha evidencia de que en realidad este Lot fuese un hijo de Dios. No hay. ¿Por qué razón? En primer lugar, se separa de Abraham. En segundo lugar, era ambicioso, era avariento. Miró toda la llanura y se fue a la llanura, dejando a Abraham en la parte menos fértil. Luego llegó a Sodoma y Gomorra. Se adaptó al sistema de vida, conducta y comportamiento de los de Sodoma y Gomorra. Se familiarizó tanto con ellos que les dijo hermanos míos, aunque no eran ni siquiera primos, pero él dijo hermanos míos. Llegó al tal extremo de que había perdido el concepto de moralidad que debía de tener. Porque cuando los homosexuales inmorales y vulgares y aberrados sexuales llegaron para querer tener relación con los que visitaron a Lot, que eran ángeles, Lot les dice: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Tengo dos hijas vírgenes que no han conocido varón, se las voy a sacar y hagan con ellas lo que quieran. Y luego después, él sale, Dios lo saca de el lugar donde iba a ser destruido por fuego. Dios lo saca. De alguna manera, hermano, Lot tenía algo en sí mismo que era diferente a la gente de Sodoma y Gomorra. Si hubiese sido exactamente igual que ellos, ¿para qué lo va a sacar Dios de ahí? ¿Para qué? Que se queme, que se tueste, que se fría, igual que los demás. Pero recuerde que los varones le dijeron: vete, escapa por tu vida, porque nada podemos hacer mientras tú estés en este lugar. Y hasta que lo sacaron, entonces cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y una vez allá afuera, Lot se va a vivir a una cueva y allí cae en incesto. Embaraza a sus dos hijas y luego nacen allí hijos, nietos de este hombre. Esto es algo que humanamente está fuera de la comprensión. ¿Cómo pudo haber llegado alguien a semejante extremo? ¿Y cómo aún así decir que es salvo? Dios siempre ha usado una manera de revelarnos ciertos aspectos y ciertas doctrinas, y es el proceso de revelación progresivo, lo que implica que no siempre Dios nos da la información completa de un solo, es un proceso.
Y en cuanto a la narración y la enseñanza de historias de hombres del pasado, Dios usa el proceso progresivo de revelación. Y por esa razón tengo que ver desde la primera vez que se menciona algo hasta la última vez. En todo lo que es el Antiguo Testamento usted no encuentra allí tanta evidencia de que Lot haya sido creyente, sin embargo lo era. Y la evidencia está que Dios no lo dejó que se consumiera con los de Sodoma y de Gomorra, lo mandó sacar. Pero vamos al Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Solo es dando un pequeño vistazo sobre esta doctrina, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así, ¿ya lo tiene? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Era justo Lot o era sinvergüenza? 3 veces en estos 2 versículos, hermanos, se usa la palabra justo. Aunque no vivió justamente, aunque no tuvo un comportamiento digno de la posición que tenía. Sin embargo, la Escritura dice que era justo, o sea, era creyente, era hijo de Dios, con mal testimonio, es verdad. Que deshonró a Dios, es verdad. Que deshonró a su familia, es verdad. Que se deshonró a sí mismo, es verdad. Pero dice que era justo posicionalmente, que descansa en Dios. 3 veces en estos 2 versículos habla de que era justo. Pero hermanos, la vida que Lot vivió internamente era una vida demasiado triste. Dice la Escritura que Lot vivía afligiendo su alma cada día. Lot se afligía cada día cuando oía y cuando miraba las acciones inicuas, las aberraciones sexuales, las corrupciones sexuales y las perversiones sexuales de los de Sodoma y Gomorra. Lo que implica, hermanos amados, que Lot nunca fue verdaderamente feliz viviendo donde vivió. Y es exactamente, hermano, lo que pasa con el verdadero creyente que fracasa en la vida cristiana. ¿Sabe qué, hermano? El verdadero creyente nunca puede ser feliz en el mundo. Le repito, el verdadero creyente nunca puede ser feliz en el mundo. La oveja no es feliz en el charco, es feliz en los pastos buenos. ¿Qué animal es feliz en el charco, hermanos? El puerco, creo que dicen aquí. El cerdo. En otro país dicen el chancho. Cualquiera que sea. Hermanos, solo el cerdo es feliz en el charco, la oveja no. Y cuando una oveja se comporta como cerdo, va al charco, pero allí en el charco da balidos sobramidos de auxilio, porque no es ese su patio. Lot fue ese tipo de hombre, no fue feliz. Así vivió. Y note bien que eso no lo reflejó el Antiguo Testamento, lo refleja el Nuevo Testamento. Libró al justo Lot. Segundo ejemplo, David, un hijo de Dios, un gran hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios.
Un hombre del cual Dios dijo que nadie había sido como él en cuanto a obedecerle y a seguirle en los mandamientos y los principios dados de parte de él, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, salvo o excepto, dice, en lo relacionado a Urías Eteo y a Betsabé. David, siendo un hijo de Dios, cayó en adulterio. ¿Qué es lo que él pierde cuando cae en adulterio y asesinato? ¿Qué es lo que pierde David? ¿El ser hijo de Dios? No, hermanos. Él pierde el gozo de la salvación, no la salvación. Por esta razón, en el capítulo 51, versículo 11 en adelante, él clama cuando él se arrepiente delante de Dios, clama a Dios y le dice, no le dice, devuélveme la salvación, no, devuélveme el gozo de la salvación. Porque, hermanos, cuando el creyente verdadero peca, fracasa en la vida, lo primero que desaparece de él es el gozo de haber sido perdonado sus pecados, no el perdón, no la salvación. Y por eso él clama en el capítulo 51, versos 11 y 12, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación, una vez otorgada de parte de Dios, es incondicional. Existe la posibilidad de que alguien profese fe, pero realmente nunca haya nacido de nuevo. Se bautice, sea un predicador aparentemente muy usado, sin nunca haber nacido de nuevo. Y luego fracasa, luego se va. Y lo vemos de repente que se fue y pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años y muchos años. Y no regresa. Es muy probable que ese nunca nació de nuevo. Porque, hermanos, hoy estamos viviendo la época del trigo y la cizaña que menciona Mateo capítulo 13. El trigo y la cizaña son 2 plantas en un 95 o 98% similares. ¿Qué significa eso? Que literalmente es tan difícil diferenciar en un campo lo que es trigo y lo que es cizaña. Difícilmente diferenciarlo. Tiene que ser alguien que en realidad conoce bien las 2 plantaciones. Crecen juntos en el mismo campo. La diferencia se ve al momento de la cosecha del fruto. El trigo, su producto es alimento. La cizaña, su producto es veneno. Y como es tan fácil confundirlos, por esa razón, el padre, el dueño del campo, no permitió que fueran para arrancar la cizaña. Por esa razón él dijo, no sea que, queriendo arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejadlo que crezca junto hasta el fin. Hoy, hermanos, hay mucho falso profesante que come pan, bebe vino y predica también. Y luego fracasa y nunca regresa. Volvió al charco. Y por eso se queda ahí, le gusta ahí y permanece allí. Hermanos, la salvación es gratuita también. De cierto, bueno, Efesios capítulo 2, versículo 8, recuerda, porque por gracias sois salvos. Gracia. Pero también la salvación es absolutamente segura. De cierto, te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El verbo tener ahí aparece en tiempo presente continuo. O sea, desde el momento que le es otorgada la vida eterna, de allí para allá, la tendrá por toda la eternidad. Es absolutamente segura. Y Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz.
y yo las conozco, ellas me siguen. Y al final del verso 28 dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, es imposible que el hablar en lenguas tenga tanta magnitud como para ser evidencia de salvación. Imposible. Además de ello, era una cuestión temporal, como ya lo hemos visto anteriormente. Y es importante, hermanos, que estas verdades las tengamos muy bien afianzadas, porque una gran cantidad de cristianos y aún de predicadores quieren hacernos creer que Dios es mentiroso, diciéndonos que Dios puede quitarnos la salvación que nos ha dado. Él no es como nosotros, hermano. Cuarto error de los supuestos habladores de lenguas: creer que hablar en lenguas es una indicación del bautismo del Espíritu Santo. Le repito, creer que el hablar en lenguas es una indicación del bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es un hecho real. Es un hecho real. Pero es un hecho histórico que corresponde al pasado y se efectuó el día de Pentecostés. Y nunca más podrá volver a haber bautismo del Espíritu Santo. El único bautismo que queda pendiente para el futuro es el bautismo de fuego, que es para los no creyentes de todos los tiempos. Pero el bautismo del Espíritu Santo es un hecho real e histórico del pasado que se efectuó el día de Pentecostés. Y cuando el creyente se convierte a Cristo, en ese mismo instante es puesto y es colocado bajo ese acto o ese evento histórico del pasado. En Pentecostés, el apóstol Pablo, varios años después de Pentecostés, está diciendo que los creyentes de Corinto, que aunque ninguno de ellos estaba en Pentecostés, pero ese bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés abarcaba a los presentes creyentes y abarcaba también a los que se convertirían después. Por esa razón, cuando una persona se convierte a Cristo, en ese momento se le aplica lo que se aplicó a nuestros primeros hermanos en Pentecostés. Primera de Corintios 12, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 12, y el versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Note bien las primeras palabras del verso. Porque por un solo espíritu fuimos. ¿Qué significa esa palabra? ¿En qué tiempo está el verbo allí? En tiempo pasado. Fuimos todos, dice, bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo en Pentecostés da origen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí se origina el cuerpo de Cristo. Y ahora todos los demás que nacen de nuevo son anexados a ese cuerpo que fue formado el día de Pentecostés. No puede ser entonces el hablar en lenguas una evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, hermanos, es una de las doctrinas más tergiversadas en nuestro medio.
el movimiento carismático y todas sus ramas se ha especializado en desacreditar hasta vulgarizar la obra del Espíritu Santo. Y han llegado al extremo de atribuirle al Espíritu Santo cosas que van en contra del carácter que el Espíritu Santo tiene como deidad. Al grado tal que le atribuyen cualquier locura, cualquier tontería, cualquier acción descabellada a la obra del Espíritu Santo. Se revuelca alguien y echa baba por la boca y patalea como cerdo. ¿Qué dicen? El Espíritu Santo lo ha tomado. No, hermanos, el Espíritu Santo, a todos los que el Espíritu Santo tomó a través de toda la historia bíblica, jamás los va a ver revolcándose. A ninguno. Los únicos que usted va a ver revolcándose eran aquellos que eran tomados por el espíritu de demonios. Eso sí. Y hermanos amados, en la actualidad eso es lo que está sucediendo. Que se revuelcan, que caen, que le ponen la mano, que los tocan y les dan vuelta. Eso no puede ser obra del Espíritu Santo. Sin embargo, se lo atribuyen a él. Puede ser obra del Espíritu, pero no del Santo, sino del espíritu de demonios. Evidentemente. Hay 4 obras que suceden en el momento del nuevo nacimiento de cada persona y que se aplican precisamente e instantáneamente cuando nace de nuevo, cuando Dios le da la vida eterna. Es bautizado en el Espíritu, es sellado por el Espíritu, es regenerado por el Espíritu y es habitado por el Espíritu. Esas 4 obras son instantáneas, son absolutas en el momento del nuevo nacimiento. Regenerado, habitado, o sea, morado, o sea, ungido. Morada y unción, hermanos, son la misma cosa. Nunca pida usted en oración al Señor que unja a sus siervos. Porque, hermanos, la unción la tiene todo verdadero creyente desde el momento de su nuevo nacimiento, porque es exactamente lo mismo que la morada del Espíritu Santo. Unción y morada son la misma cosa. Ahora sí puede pedir que el Espíritu Santo guíe al siervo, eso sí. O que el Espíritu Santo llene al siervo, eso sí. Porque la llenura del Espíritu Santo es un acto progresivo y es un acto repetitivo. O sea, se puede dar varias veces en la misma persona. La llenura del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo igual se puede dar varias veces, pero unción o morada es una sola vez en el momento del nuevo nacimiento. Regeneración, bautismo y sello del Espíritu Santo. Entonces, creer que hablar en lenguas indica la llenura del Espíritu Santo y que esa es la manera como, o el bautismo del Espíritu Santo, perdón, esa es la manera como muchas veces le hacen creer a la gente. Si habló en lenguas, tiene el Espíritu Santo. Si no habló, no lo tiene, así dicen. Y no hablan en lenguas tampoco. No lo hablan. Pablo lo dijo claramente en 1 Corintios 13:8. Las lenguas se acabarán. Y se acabaron antes que Pablo terminara su ministerio. Se acabaron las lenguas. Y el quinto error es creer que el don de lenguas tiene más importancia que los demás dones. Sin embargo, hermanos, esa creencia de que el don de lenguas era más importante que los demás dones, Pablo la trata a través del capítulo 14 de 1 Corintios. Y en relación a ese aspecto, en relación a ese concepto, Pablo enseña
que el hablar en lenguas, que fue un don que existió en el pasado, era inferior a otros dones. Y dice Pablo, por ejemplo, que mayor era el que profetizaba que el que hablaba en lenguas. Usted lo puede ver en el capítulo 14, versículos 3 al 5 de Primera de Corintios. También dice Pablo que las lenguas era un don inferior como medio de comunicación. Eso lo puede ver claramente en el mismo capítulo 14, versículos 6 y 7. Pero también dice Pablo que el don de lenguas era inferior como medio o manera de oración. Eso lo va a encontrar los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 14 de Primera de Corintios. Y Pablo mismo, en el contexto de esta enseñanza, nos dice que él prefería hablar en lengua conocida para edificar a la iglesia que hablar en lengua desconocida. Y ese es, hermanos, el nivel de importancia que Pablo le dio al don de lenguas en la época y en el momento en el cual el don existió. Estas pronunciaciones extáticas y vocálicas que tenemos hoy, de sonido sin sentido, hermano, no tienen nada que ver con el don de lenguas bíblico. Nada que ver con el don de lenguas en la época de los apóstoles. Los que pretenden tenerlo sencillamente son engañadores, ya que la bulla que ellos hacen no se asemeja a ninguno de los idiomas existentes en todo el universo del mundo. Son frases inventadas, son frases aprendidas, son frases acomodadas y son frases muchas veces hasta demoníacas. Esa glosolalia que ellos hablan nada tiene que ver con una acción milagrosa o capacidad divina que Dios les haya hecho o les haya dado, porque eso ya no existe. Y el tercero de los dones que más plata ha producido a los comerciantes de la religión y a los que tienen la piedad como fuente de ganancia son las sanidades. Estúdielo, hermano, porque ya el tiempo se ha terminado. Y estúdielo a la luz de las Escrituras. Gracias por su paciencia. Esperamos, hermanos, que haya sido edificado con estas breves intervenciones sobre este tema, que es muy amplio y que tiene mucha abundancia de porciones de la palabra de Dios para exponernos claramente qué son estos dones. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga con su palabra.